Bueno, buenas noches, muchas gracias por las oraciones, gracias por la alabanza y saludar, es un gusto saludar a algunos que todavía no los pude saludar, a los que miran también por el canal, siempre mi saludo va también para Gastón y Graciela allá en Paysandú, que están pendientes, mandan saludos siempre también para todos. Y bueno, como bien decía Mauricio, en el marco de este ciclo de charlas, predicaciones, no sé cómo le quieran decir. Gracias. A mí lo que me tocó hoy, el tema que me toca compartir con ustedes, es el tema de los dones. Y bueno, ya me vieron el domingo, así que no les va a llamar la atención. El tema de los dones. Y como decíamos el miércoles, varios miércoles que hemos venido hablando de estos temas que son fundamentales, doctrinas fundamentales dentro de la iglesia, que viene bien cada tanto recordarlos, no solamente para nosotros, que a veces nos dejamos pasar o damos cosas por descartado, como que las sabemos, y sin embargo son cosas que conviene traerlas de vuelta, estudiarlas, y siempre encontramos cosas nuevas. También por aquellos hermanos que gracias a Dios se unen a nuestra iglesia. Tenemos gente nueva, y tenemos que fortalecer nuestra iglesia en ese sentido, nuestra congregación. Como sabemos, el creyente al momento de la conversión a Cristo pasa a integrar la iglesia del Señor. Yo ponía acá, pasamos a formar parte de la iglesia del Señor de dos formas. Uno es la iglesia universal, la que involucra a todos aquellos que integran en todo el mundo, en todos los tiempos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador pasan a formar su iglesia universal. Esa iglesia que solo vamos a conocer el día que el Señor Jesús venga a llevar a los suyos al cielo junto con Él, y ahí podremos ver a tanta gente que se nos adelantó, a tanta gente que simplemente hemos escuchado por las historias bíblicas, por los libros, y quizá también vamos a sorprendernos de encontrar mucha gente que quizá no creíamos que estuviera ahí. Esa es una forma. La otra forma es que pasamos también a integrar una iglesia local, una congregación, como esta que tenemos nosotros acá. Y cada creyente se transforma en un instrumento en manos del Espíritu, con la labor de colaborar en la edificación de la iglesia a través del servicio brindado a los hermanos. Asimismo, está llamado a servir al Señor en muy diversos campos o en muchas tareas, de muchas maneras diferentes. Y esto es muy importante, al punto que el apóstol Pablo vincula esta realidad de servicio, de ser cristiano, con el compromiso de servir. Mejor dicho. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Era muy importante y relacionaba mucho Pablo el hecho de ser creyente y servir al Señor. En el Nuevo Testamento podemos encontrar una amplia cantidad de enseñanzas y doctrinas referente a los diferentes aspectos del servir, y atado a eso podemos ver que los creyentes también son capacitados para ese servicio con la finalidad de la edificación del cuerpo de Cristo. No solamente tenemos que servir, no solamente eso, también el Señor nos capacita para eso. Lo vamos a ver ahora. Así que el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente con uno, por lo menos, vamos a ver, uno, por lo menos, o varios dones espirituales para servir. Esto era motivo de mucha alabanza, como lo expresa Pablo en 1 Corintios 1, 4 al 7. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Acá el apóstol da un marco a la importancia que tenía esa capacitación, esos dones que el Espíritu da a cada creyente. Acá dice, le decía a estos hermanos que no le faltaba ningún don, refiriéndose en lo congregacional, en toda la iglesia. Como vamos a ver más adelante, no podemos hacer todas las cosas. Imposible que tengamos todos los dones. Pero en la congregación el Señor siempre ha sido sabio para poner todo aquello que necesita para que, como un cuerpo, podamos servirle de la mejor manera y podamos crecer. El apóstol Pablo muchas veces habla de la iglesia como un cuerpo humano, como el cuerpo se tiene que alimentar, se tiene que ejercitar, tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Y esa es una de las formas en que el Señor hace eso con su iglesia, hace eso con nosotros como iglesia local. ¿Qué son los dones espirituales? A diferencia de los talentos, porque también a veces escuchamos por ahí talentos, dones, leyendo, es impresionante si uno se quiere meter por dentro de estos temas. Como decía, una vez se da por sentado cosas que las sabemos ya de plano, y sin embargo nos ponemos a rascar y a investigar, y empezamos a mirar uno y otro estudiosos, comentaristas, manuales de eclesiología como el que estuve mirando, en Pérez Millo, el del Instituto Berea y muchos otros más. Es impresionante cómo a veces uno rascando se da cuenta de cosas que creía que las tenía claras y a veces no están así. Los talentos se refieren más, si bien los dones espirituales, como vamos a ver, son dados al momento de convertirnos por el Espíritu Santo. Vamos a ver después cómo, en qué forma, etcétera, etcétera. En cambio, los talentos se refiere más a la persona cuando nace. ¿A qué me refiero con esto? Uno cuando nace, en el transcurso de su vida, descubre que tiene cierto talento para algo, una habilidad, es algo innato en uno. Por ejemplo, quizá hay una persona, que tiene un talento natural para la música, que tiene oído, que le es fácil dedicarse a la música, que puede usar ese talento durante su vida para dedicarse específicamente a la música, ganarse la vida de esa manera. Es un talento no dado por el Espíritu Santo al momento de convertirnos, sino que no, lo tenemos desde el momento en que nacemos. En cambio, el don del Espíritu es dado al momento de que uno se convierte a Cristo, con el cometido específico de usarlo en la edificación de su iglesia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me siguen bien? ¿Me expliqué bien? Porque a mí me costó. Capaz que dirán, dice, mirá lo que le costó. Bueno, pero es así. Los talentos que traemos, quizá, puede ser que también, y sin quizá, los usemos dentro de la iglesia. Como dije el ejemplo de la música. Hermanos que sabemos que tienen ese talento para la música y gracias a Dios los vemos acá. ¿Lo pueden utilizar para el servicio de la iglesia? Perfecto. Está buenísimo. Entonces, o simplemente utilizarlo en su vida para objetivos que no son espirituales, lícitos, pero no tienen nada que ver con lo espiritual. En cambio, los dones espirituales son elementos con que Dios dota al creyente para el ministerio y la edificación de su iglesia, actuando el Espíritu en y por el creyente. Tal ministerio es universal y no solamente local. Esa es otra gran diferencia que tienen los dones espirituales. El don que podemos tener no es solamente para usarlo en la iglesia local, sino que también podemos usarlo en cualquier lugar donde se manifieste el cuerpo de Cristo. Se está expresando la operación de servicios particulares por el Espíritu a través del creyente y el uso de éste para ejercer ese servicio para el que fue capacitado. O sea, el Espíritu Santo opera, trabaja a través del creyente a través de esos dones que le ha dado para que el creyente cumpla su cometido de servir a los demás y edificar a su iglesia. No se trata de algo que el creyente hace con la ayuda del Espíritu, sino que es la manifestación del Espíritu en el creyente, como dice
1 Corintios 12:7, que lo vamos a ver después igual más adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es una manifestación del Espíritu en nosotros. Pablo en el pasaje completo de 1 Corintios 12 da una enseñanza general sobre estos dones. Estaría bueno leer todo el capítulo, son 31 versículos, pero vamos a leer solamente hasta el versículo 7, que después lo vamos a analizar un poquito. Dice 1 Corintios 12, 1 al 7, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En la iglesia de Corinto, como estamos estudiando también en la escuelita, en el grupo de los mayores, si leen el libro y si se ponen por dentro, Pablo tenía que corregir muchísimas cosas en la iglesia de Corinto. Era una ciudad muy importante, comercial, pero era una ciudad donde confluían muchísimas culturas. Y era una ciudad donde la propia iglesia estaba en una situación muy complicada en muchos aspectos doctrinales, también de testimonio. Tenía situaciones, como decía, muy complejas. Y Pablo tenía que mandar una enseñanza para que habían cosas que tenían que dejar de pasar de plano y habían cosas que se tenían que mejorar. Debe corregir un mal entendimiento por parte de los creyentes sobre lo que son los dones y el funcionamiento de estos. Este era uno de los problemas que había en la iglesia, que es lo que estamos tratando hoy. Según dice la palabra, habían puesto el don de lenguas por sobre todos los demás, y esto generaba muchos sentimientos encontrados entre los hermanos. Como vemos ahí, si se estudia este libro, el don de lenguas parece que era la carta de presentación, era lo que garantizaba que el que lo poseía estaba bien espiritualmente y era buen creyente. En resumen, era eso lo que estos hermanos creían. ¿Qué generaba esto? Orgullo, arrogancia de aquellos que decían tener este don. Envidias, inferioridad, incapacidad de aquellos que no se les manifestaba, según ellos, este don. En versículos 1 al 3 dice, Pablo les recuerda que antes de convertirse eran idólatras, estaban perdidos, eran enemigos de Dios, y eran llevados de un lado a otro por cualquier doctrina a dioses falsos. Aún siendo testigos de manifestaciones sobrenaturales que eran inspiradas por espíritus malignos y habiendo perdido el dominio propio, no tenían capacidad para diferenciar lo que procedía de Dios y lo que no procedía del Señor. Esos mismos versículos, del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional, dicen: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Les quiere marcar la diferencia de lo que eran antes de convertirse y lo que eran ahora. Y que eso los llevara a tener suficiente discernimiento para saber qué cosas eran del Señor y qué cosas no eran del Señor. Y este problema que les mencionaba, tan grande que tenían, referido al don de lengua, era una de las cosas en las que ellos estaban realmente confundidos. Una cosa que creo muy importante hoy en día es que pidamos a Dios que nos guíe a buscar y discernir qué cosas provienen de Él y cuáles no, incluso en razón de los ministerios que podemos estar cumpliendo en nuestra iglesia. ¿A qué me refiero esto? Y lo digo obviamente con mucho respeto. A veces queremos hacer a veces quiero hacer cosas, quiero servir al Señor, capaz que tengo la mejor intención. Quiero servir al Señor, quiero servir a los hermanos,
pero a veces tengo que saber qué cosas el Señor quiere que yo haga en la iglesia. ¿Puedo colaborar? Perfecto, puedo colaborar en cualquier ministerio. Pero a veces, como vamos a ver más adelante, quizá hay una tarea específica en la que no estoy capacitado para hacer. No estoy preparado para hacerlo, por más voluntad que yo le pueda poner. Pensaba en un ejemplo de un equipo de fútbol, ya que tanto nos gusta. Me encanta el fútbol, pero tengo clarísimo que yo no podría ser el número 9 de un equipo. ¿Por qué razón? Genética, mido 1,63 m. Sencillo. Puedo tener la mejor intención, quizá me pueden poner en el área a colaborar con el ataque de mi equipo, pero es muy factible que no colabore en nada o que las cosas que haga las haga mal. O que mi aporte sea muy poco. Cuando quizá hay otro compañero de equipo que es más alto, más habilidoso, tiene más fuerza, etcétera, etcétera, y puede cumplir mejor esa tarea. Quizá mi puesto sea más bien el lateral, al medio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Podemos colaborar. Por supuesto que sí. La primera forma es orando por el hermano, que tiene esa tarea, que tiene esa responsabilidad, etcétera. Pero debemos tener en claro qué es lo que Dios quiere que yo haga dentro de la congregación. Y sin duda que si yo busco esa voluntad del Señor, eso va a propiciar que yo pueda servir de la mejor manera. Versículos 4 al 6, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones de Dios, que hace todas las cosas en todos, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo expone que hay diversidad de dones del Espíritu en la iglesia y que esta diversidad está respaldada por la unidad básica de las tres personas de la deidad. Aquí los nombra: Espíritu, Dios, Hijo y Espíritu. Los dones, los servicios, las funciones son muchas y diversos, pero Dios es el mismo y uno solo. Los corintios actuaban como si hubiera un solo don, como decía, el de lenguas, y se abocaban a desarrollarlo, buscarlo para no ser menos. En cambio, el apóstol les aclara que su unidad común no residía en que todos tuvieran el mismo don y pudieran manifestarlo, sino que la unidad de la iglesia estaba en poseer el Espíritu Santo, que era el que había venido a ellos al momento de convertirse. Eso representaba la unidad de la iglesia, no que todos tuvieran el mismo don. Porque aparte, por lógica, si todos hacemos lo mismo, ¿quién hace el resto de las cosas? ¿Se entiende? Y eso era lo que debería manifestar la unidad de la iglesia, el mismo Espíritu, y que era quien les daba los dones. Como decía, hay muchos ministerios, muchos servicios para hacer en la iglesia, y no todos podemos hacerlos todos, pero si los que realizamos son para el mismo Señor y en beneficio de los demás, debe ser en ese objetivo, y no para exaltar el yo. Este es otro tema que también tenían problemas, y es otro que a veces lo vemos en las congregaciones. A veces desviamos el objetivo y termino exaltándome a mí mismo, ejerciendo el don que tengo, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los demás, pero quizá tengo que investigarme, tengo que ponerme humildemente delante del Señor, abrir mi corazón y decir: muéstrame, Señor, si lo que estoy haciendo es para ti, para tu iglesia, o hay algún resquicio ahí que me está llevando a exaltarme a mí mismo. Hay muchas tareas, tengo que ir más bien rápido por los detalles, lo otro que tengo que hablar. Hay muchas tareas para hacer con respecto a los dones, pero por más que a veces parece que alguno es más importante que otro, o espectacular que otro, no es lo que Dios quiere que se vea en su iglesia. Ni que se crea que alguno es superior a otro por el don que Dios le dio. Dios da a cada uno según su soberanía y su voluntad. Como decía, Pablo muchas veces habla del cuerpo humano. Y sí, sabemos que el corazón es importante. Tiene que latir, tiene que bombear la sangre al resto del cuerpo. Pero la sangre también es importante. El resto de los órganos también son importantes.
Pablo lo deja bien claro en otros pasajes de la Biblia. Cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Y entre todos hacen un todo y hacen andar, hacen vivir, hacen crecer ese cuerpo. No hay uno más importante que otro. No hay por qué sentirse menos porque no estoy parado ahí hablando, porque no soy tal cosa, porque no tengo tal responsabilidad. No es lo que Dios quiere y no es como Dios lo ve. El mismo Señor Jesucristo vino a la tierra y lavó los pies de su discípulo. ¿Quién hacía eso en esa época? El último esclavo. El esclavo, como diríamos nosotros, el de la zurda, el último de todos. No tiene nada que ver con lo político esto. El más joven, el de menor rango, bueno, era el que hacía ese trabajo. El Señor, unas horas antes de ir a la cruz, se ciñó, tomó la toalla y lavó los pies de su discípulo. Y él dijo, he venido para servir y no para ser servido. Entonces, tienes el don de lo que sea, úsalo para la iglesia, desarróllalo, beneficia, bendice a los demás con él. Y tú y yo me voy a ver bendecido con el don que los demás hermanos van a ejercer. El versículo 7, que fue el último que leí, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu se manifiesta en la vida de cada creyente dándole algún don y no hay ninguno que no tenga por lo menos uno, como dije hoy. No hay nadie que no tenga nada que hacer dentro de la iglesia. Muchas veces lo han dicho desde que no hay nadie que no tenga nada que hacer dentro de la iglesia. Todos podemos hacer algo, inclusive cuando no podemos quizá venir a la congregación por alguna razón. En estos días hablaba, para que me recordara más detalles, con Roberto Puñales de Rocha, de una querida hermana que teníamos en Rocha. Yo la conocí cuando, por allá por el 96, creo que fue, 1996, fue un grupo de OM a Rocha con Andrea y Raúl. Con Andrea y Raúl. Y me acuerdo que una de las cosas que fuimos a hacer, visitamos hermanos viejitos en su casa. Y visitamos una hermana, Violeta. Esta hermana, cuando llegamos a la casa, me sorprendió, yo nunca había visto. Estaba leyendo un libro grandote, impresionante. Después me di cuenta lo que era. Era uno de los libros del Nuevo Testamento en braille. Era una hermana ciega. Y tampoco tenía movilidad, no podía ir a la iglesia. Sin embargo, cuando llegamos me sorprendió totalmente. Cuando le explicaron qué era lo que estábamos haciendo ahí con ella, dice, gracias a Dios, son una contestación. Porque tanto tiempo yo estaba orando al Señor para que mandara obreros a la mies. Era una mujer de oración, pero sobre todo, me decía Roberto, su don, tenía un don especial de fe. Ese era su don, un ejemplo. Nadie puede decir, yo no tengo nada para hacer dentro de la iglesia. Siempre hay algo para hacer y hay muchas tareas para hacer dentro de la iglesia. Y nadie hay que no tenga por lo menos un don. Lo voy a repetir hasta el cansancio, porque a veces yo he escuchado, yo creo que no tengo ningún don. No, hermano, no existe eso. Búscalo, pídeselo a Dios, pídelo que te lo muestre. A partir del momento que te convertiste, Dios, el Espíritu te lo dio. ¿Cuál será? Algunos capaz que les costó menos trabajo descubrirlo. Otros capaz que un poco más. Búscalo, hermano, búscalo. Ahora, después de todo esto que vimos, cabe la pregunta, por lo menos dos que ponía yo acá. ¿Cuántos dones hay? ¿Y cuáles son? La Escritura nos da un determinado número de dones en varias listas diferentes, como expresión general de las actividades del Espíritu en el campo del servicio cristiano. Textuales palabras del Manual de Eclesiología de Pérez Millo. Y él da varios pasajes ahí. 4 pasajes, solo se los menciono, después si quieren se los doy para que los busquen. 1 Corintios 12, capítulo que leímos, 1 al 31, Romanos 12, 6 al 8, Efesios 4, 7 al 16, también podemos encontrar en 1 Pedro 4, 10 y 11, también los menciono. De ahí se puede hacer una lista, son unos 15, que los anoté acá. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, enseñadores o maestros, de servicio o ayuda, fe, exhortación, discernimiento de espíritus, lenguas, milagros, sanidades, misericordia, repartir, administrar.
Yo sé que esta lista produce muchas interrogantes. No, ya las vamos a... Sin duda que existen más dones que estos que mencionamos ahora. Son los que menciona la Escritura. No cabe duda que puede haber más. No se mencionan en estos pasajes, pero que perfectamente pueden estar a la altura y cumplen con la misma finalidad para lo que son dados los otros que mencionamos. Entonces, una cosa que busqué ahí también en el manual y también estuve mirando otros comentaristas, busqué acá y se da una clasificación de dones. Esto suena más bien a clase, me parece que estoy dando una clase de algo, pero bueno, ya después se va a entender. Clasificación de los dones. Según los teólogos eruditos, estudiosos de la Sagrada Escritura, se han establecido diversas clasificaciones. Pero en base a la razón y actuación de los mismos, se propone la siguiente clasificación, manual que les mencioné recién. Tenemos dones, tenemos cuatro tipos, por decirlo de alguna manera. Hay uno que está hablando ahí también. Dones fundantes, sería la primera clasificación. Dones fundantes, que han sido establecidos para la fundación de la Iglesia y establecer la doctrina en ella. Y en esa podemos encontrar dos, apóstoles y profetas. Tranquilos, después vamos a aclarar varias cosas. Segundo, dones consolidantes. Son dados para consolidar y desarrollar espiritualmente la obra iniciada y el establecimiento de nuevas iglesias. Y ahí podemos encontrar evangelistas, pastores, maestros. El tercer punto sería dones manifestantes. Son dados con el especial propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Cristo y efectuar señales en el principio de la proclamación del Evangelio. Ahí estaríamos hablando de lenguas, milagros y sanidades. Por último punto de esta clasificación que encontré, dice dones ministrantes o de servicio. Como por ahí pueden encontrar en algún cuestionario, todos los demás que no están en los 3 puntos anteriores. Podríamos hablar misericordia, servicio, administrar, fe, ayuda, etc. Ahora, acá hay un tema que salta a la vista mirando esa clasificación que yo les di. ¿Existen todavía todos esos dones? ¿O hay algunos que ya no estén o no son dados por el Espíritu cuando alguien se convierte? Capaz que si entra alguien de afuera y escucha esto frío así, sin tener conocimiento bíblico y nada de eso, y le hacemos esta pregunta y le mencionamos todos estos dones, quizá nos diga, sí, creo que existen esos dones todavía. Conozco a personas que tienen fe, conozco a personas que tienen misericordia, conozco personas que son buenas administrando, pero quizá esa persona también nos diga, también conozco profetas, he visto apóstoles, he visto sesiones milagrosas de sanidad. Entonces, a lo que yo quiero ir, me podría decir que conoce todo ese tipo de cosas y que podríamos decir que sí existen todos esos dones todavía. Bueno, no. Después de mirar y de investigar, obviamente, encontré que hoy día no todos estos dones que mencioné están vigentes dentro del cuerpo de Cristo, para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Si miramos detenidamente la clasificación, que creo que todos nos damos cuenta, ¿no? Solo con ponerle un poco de lógica y razonamiento, de cuáles dones no se manifiestan en los creyentes porque el Espíritu hoy no los da. Estos dones que menciono son los dones de apóstoles, profetas, milagros, sanidad, lenguas e interpretación. Voy a dar una pequeña explicación sobre cada uno, por qué hoy día no están vigentes. Apóstoles. Este don solo se le asigna, tiene dos concepciones, una específica y una general. La concepción específica se le asigna solamente a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, y al apóstol Pablo, en el sentido estricto de la palabra. Solamente a ellos se les asigna, ¿no?, este don
este título, por decirlo de manera. En el sentido general, obviamente, voy a obviar todas las características que un apóstol debía tener por el tema del tiempo. En el sentido general, la palabra apóstol significa enviado, y también se le asignó ese título a otros hermanos en aquella época, pero por la misión específica que les fue encomendada en ese momento. Por eso tenemos, por ejemplo, a Bernabé en Hechos 14, Jacobo, el hermano del Señor, en Gálatas 1, Silas y Timoteo, 1 Tesalonicenses 1 y 2. Si los buscan por ahí, se los menciona como apóstoles también. Pero en el sentido específico, esos apóstoles del Señor fueron los únicos. Ese don hoy día no está vigente. Hoy día no surgen apóstoles, no hay apóstoles, no existen apóstoles hoy en día. Por más que los veamos por ahí con su título, no interesa. Ese don fue reservado para esa gente y con ellos se terminó. Profetas eran quienes recibían el mensaje del Señor y lo transmitían fielmente a sus destinatarios, siendo guiados en sus declaraciones y autentificados por el mismo Espíritu. Fue un don necesario en el Antiguo Testamento, lo podemos ver a carta cabal muchísimo, y en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque todavía no estaba completo el canon bíblico que hoy día tenemos nosotros, ya que la base y la doctrina del Nuevo Testamento era dada por Dios a través de los profetas. Efesios 20 dice, puse Efesios 20, no completé bien la cita, bueno. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, ¿cómo? 2.20, Efesios 2.20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando todavía el canon bíblico no estaba completo, no estaba totalmente escrito, Dios todavía usó a profetas para transmitir su base bíblica, su base doctrinaria, base y doctrina del Nuevo Testamento. Cuando termina el período apostólico y se cierra el canon bíblico, también dejó de estar vigente este don de profetas. Porque lo que hoy la iglesia necesita saber, lo tenemos todo escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Ya no necesitamos que venga un profeta a decirnos lo que va a pasar, lo que estamos haciendo mal, lo que Dios quiere de nosotros. Lo tenemos todo escrito en la palabra de Dios. Por eso ese don hoy tampoco lo vamos a encontrar. Hoy tampoco hay profetas de Dios en la tierra. Paso al otro, milagros. En la época de los apóstoles, este don estaba relacionado principalmente, lo vemos muchísimas veces, a temas de salud. Por ejemplo, Pedro sanando un cojo en Hechos 3, resurrección de personas, ¿se acuerdan la resurrección de Dorcas en Hechos 9? También producir algún mal, como por ejemplo la ceguera, que lo hace Pablo con el mago Elimas en Hechos 13, ¿se acuerdan? Cuando Pablo va a predicar y este hombre mago quería alejar en ese momento al prefecto que Pablo le estaba hablando y que estaba muy interesado en la palabra de Dios, y este hombre, Pablo, en nombre del Señor, lo deja ciego por un tiempo, no sé cuánto. También muerte. Acuérdense en Hechos 5, Ananías y Zafira, cuando llegan, le mienten no solamente a los apóstoles, sino que le mienten a Dios. Y eso les cuesta la vida. También protección. ¿Se acuerdan? Pablo venía de una sarta de hechos contra él, naufraga, cae en una isla, y cuando parecía que, bueno, por lo menos iba a repuntar, lo muerde una serpiente, ¿se acuerdan? Y todo el mundo dice, este hombre debe ser asesino, porque ni aún acá los dioses lo dejan, y sin embargo, hizo lo que haríamos cualquiera de nosotros, se sacudió la víbora que lo estaba mordiendo, y se la sacó, y siguió como si nada. También hay otros, no relacionados a la salud específicamente, pero como por ejemplo, en Hechos 16, expulsión de demonios. Y podemos decir un montón de milagros que los apóstoles hicieron, que les fue dada esa potestad en ese tiempo. Fue un don necesario en tiempos apostólicos,
para producir las señales mesiánicas de la resurrección de Cristo. Cuando se cumplió su cometido, dejó de ser necesario para los creyentes. Ojo, capaz que alguien me dice que hoy no hay milagros. Por supuesto que los hay. Si los habrá. Y si habremos visto. Acá mismo hemos tenido milagros tremendos de parte del Señor. Pero justamente, hoy día, esa capacidad de hacer milagros es exclusivo de Dios. Y es en respuesta a las oraciones de aquellos que son sus hijos. Hoy, aquel que hace milagros, al único que se le pueden atribuir milagros, es al Señor mismo. Y ni siquiera a través nuestro, como era en la época de los apóstoles. Nosotros lo que podemos hacer es orar al Señor, pedir por algo, y el Señor, en su voluntad y en su soberanía, ¿lo hace o no lo hace? ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Milagros hay hoy? Por supuesto que los hay. Son atributo exclusivo de Dios. Y es en respuesta a las oraciones de aquellos que somos sus hijos. Pero no hay nadie que haga milagros en nombre de Dios y que tenga ese don en sí mismo. El otro que sigue, sanidad. Un don que permite la curación de enfermedades, recién lo nombré alguna, por el poder de Dios y en su nombre. La explicación es muy similar a lo de hacer milagros. Y hoy día también la sanidad es un atributo exclusivo de Dios y también en respuesta a nuestras oraciones. Nadie, ninguno de nosotros, por más fe que tenga, puede por sí, aunque sea el nombre del Señor, ir y curar a alguien. No podemos hacerlo, no tenemos el don, ya no existe. Solo Dios puede dar sanidad. Lamentablemente, vemos mucho show hoy día y sabemos, y quizá alguno fue algún día a un show de sanidad milagrosa. Ahí junté dos dones en uno. Vemos muchísimo eso. Lamentablemente, el nombre del Señor es usado en una forma engañadora a gente necesitada. Y muchas veces gente necesitada realmente que está buscando a Dios. Pero muchas veces no. Siempre esta gente que hace esto maneja la necesidad de esa persona, la desgracia, la enfermedad, y usa el nombre de Dios para sacar un beneficio. Hoy no existen sanidades milagrosas, no tenemos ese don. Solo podemos orar a Dios, que es el único que también en su soberanía y en su voluntad puede responder a nuestras oraciones, diciendo que sí o diciendo que no. El último que me queda de los que no tenemos que buscar, lenguas e interpretación. Y el don de lenguas era la capacidad de hablar otros idiomas sin haberlos aprendido. Y como les dije hoy, en el capítulo acá en el libro de Corintios, era una señal dada principalmente para los incrédulos. En 1 Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. En este mismo capítulo, Pablo nos da mucha enseñanza sobre este don, que era el que aquejaba principalmente a esta iglesia de Corinto. No olvidemos que era, como ya dije, uno de sus principales problemas, ya que no buscaban la edificación de la iglesia, sino la exhibición de ellos mismos. En Hechos 2, cuando desciende el Espíritu sobre los creyentes, sobre los hermanos, y comienzan a hablar en distintas lenguas, obviamente que ellos, cuando empezaron a hacerlo, no conocían las lenguas en que estaban hablando. Pero sí, en ese momento, en ese contexto, había muchísima gente que no eran creyentes, que eran de otras nacionalidades, y en ese lugar se congregaron gente que hablaba muchas lenguas distintas a las que hablaban los apóstoles en ese momento y los creyentes en ese momento. Y eso fue una señal, porque cada vez, cuando empezaron a hablar en distintas lenguas, lo que pasó fue que esa gente que venía a escuchar a Dios y no entendía a los hebreos, empezaron a escuchar el Evangelio en su propio idioma. Hoy día,
Hay mucha gente que dice que habla otras lenguas y podemos llegar a escuchar. Mientras preparaba esto, escuchaba unos videos o miraba algunas grabaciones, por ejemplo, John MacArthur. Él decía que una vez fue a un lugar de esto donde se decía que la gente hablaba en lenguas y tenían este don y lo exponían mucho. Y sin embargo, dice, nadie lograba entender lo que estaban diciendo. Yo fui, decía este hombre, hablando otro idioma y tampoco pude entender lo que me querían transmitir. Entonces, específicamente lo que pasó ahí, en Pentecostés, fue que el Evangelio de Dios empezó a hablarse en otras lenguas y pudieron entender todos aquellos gentiles que llegaban y no podían escuchar la palabra de Dios en su propia lengua. A partir de ahí lo pudieron hacer. También Pablo dice que si alguien lo tiene, hay un pasaje por ahí, que si alguien tiene ese don, en ese momento, también tenía que haber alguien que interpretara. Si no era así, qué mejor es que se callara la boca y se lo guardara para sí, que quedara eso entre él y el Señor. ¿Se entiende por acá? Lenguas e interpretación. Ese don hoy tampoco existe. Este hombre, MacArthur, decía que puede darse que un misionero que, por ejemplo, se va a la India, Dios haya nacido con el talento o la capacidad de ser bueno para aprender idiomas hoy día. Y que se va a un lugar donde no es su propio idioma y tiene el talento y la capacidad de aprender ese idioma para transmitir el Evangelio. Sí, puede pasar eso. Pero no es un don que hoy el Espíritu da de hablar de la nada un idioma sin haberlo nunca aprendido. Eso ya no existe. También el tema de hablar en lenguas o en otros idiomas era un señal, decía acá el comentarista, era una señal de juicio y no de bendición para Israel. Si bien esta gente decía que era de bendición para ellos. Génesis 11, por ejemplo, tenemos el episodio de la Torre de Babel. Ahí fue donde todo el mundo empezó a hablar distintas lenguas y no pudieron continuar con su torre de orgullo, esa que querían hacer. Hay también profecías relacionadas con Israel en Isaías 28 y Isaías 33. En esos dos capítulos hablan también de juicio relacionado con las lenguas. Y en el templo apostólico también la misma de Isaías, en 1 Corintios 14, 21, 22. Cuando se terminó la necesidad de todas estas señales, las que decía de juicio, deja de tener vigencia también este don, igual que el de interpretación. Dice Pablo en 1 Corintios 13, 8, el amor, como lo conocemos, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aparte, Pablo también es claro que si había alguien que ejerciera ese don, como les dije, debía haber alguien que interpretara. ¿Se entendió? Traté de acortarlo un poco. Hay dones que hoy no los da el Espíritu. Apóstoles, profetas, milagros, sanidad, lenguas. Cuando lo escuchen por ahí, capaz que alguno tiene el don de discernimiento de espíritus. Estoy seguro que ese hermano se va a dar cuenta cuando escuche algo por ahí de algún apóstol mesiánico, de alguna sanidad milagrosa, va a saber claramente que eso no viene del Señor. Obviamente que nosotros también tenemos que saber discernir lo que viene del Señor y lo que no es de Él. Las razones, por último, las razones de los dones y la conclusión. Capaz que muchas cosas ya la mencioné por el camino. Y como dije antes, el creyente es un instrumento en las manos de Dios para ejercer esos dones que ha recibido en la iglesia local, primeramente, que es donde nos congregamos, y en la iglesia universal, si corresponde, si nos toca. No son dados para provecho de quien los recibe, sino para la edificación de la iglesia y de los hermanos, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4, 12 al 16, dice, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por último, y repito, ningún creyente está sin por lo menos un don dentro de la iglesia. No todos tienen los mismos, pero cada creyente, por el hecho de haber sido incorporado al cuerpo de Cristo, está dotado para funcionar en él y ayudar a sus hermanos a trabajar en un ejercicio de crecimiento espiritual. Y otra vez, todos tenemos algo para hacer dentro de la iglesia. Cuanto más involucrados estemos, nos vamos a dar cuenta que cada vez podemos hacer más cosas. Pero ojo, hagamos bien, todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden y capacita a su iglesia. Y como dice Pablo ahí, como dijo el apóstol Pablo en un pasaje que leí, todos los dones pueden estar acá en nuestra congregación. No le pongo duda. Y como un todo, tenemos que funcionar. Que sea de bendición esos dones que tenemos, que los busquemos. Si ya los encontramos, que los desarrollemos y bendigamos a los hermanos con eso. Y eso va a ayudar al correcto funcionamiento y a una buena salud de la iglesia, a una buena salud espiritual. Amén.